Muchas gracias y bienvenidos a esta conferencia de los jueves de la Universidad Popular Carmen de Michelena, que hoy se titula, como nos pone el ponente, Emilio Herrera, aventurero aeroespacial español. Nuestro ponente nos quiere contar la historia de Emilio Herrera, que junto a Leonardo Torres Quevedo y Juan de la Cierva Codorniu es uno de los precursores de la ingeniería aeroespacial española. Era piloto militar, nació en Granada y fue piloto de globos, dirigibles y aeroplanos. Se le considera dentro del mundo aeronáutico español como un nexo de unión y marca la evolución entre las aeronaves más ligeras que el aire, como los globos y los dirigibles, y los que eran, por el contrario, más pesados que el aire, como los aeroplanos y los autogiros, los helicópteros. También se dice que ayudó al contacto español, los primeros contactos con el espacio, con la conquista del espacio, bastante antes que los americanos y los soviéticos, que lo hicieron en la segunda mitad del siglo XX. Carlos Lázaro, lo voy a leer para no olvidarme de nada, es doctor en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático en el Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria Antares, de Rivas Vacia, Madrid. Ha publicado varios artículos en revistas y España y América, así como unos libros de temática etnohistórica americanista. Cuando quieras, Carlos, sé bienvenido, estás en tu casa y puedes comenzar. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Popular, a Eloy, que me ha fichado para esta actividad, y me gustaría comentarles que hoy tenemos la gran suerte de contar con un familiar directo, Selena, bisnieta de don Emilio Herrera Linares, con la cual me vuelvo a reencontrar después de mucho tiempo, pero que es un encuentro muy grato. Y espero, bueno, pues hacer merecer este instante para compartirlo sobre su bisabuelo. Bien, en este caso concreto voy a darles a conocer difícilmente a pinceladas a una de las grandes figuras de lo que es el mundo aeroespacial español, como bien he dicho Eloy. Y en este caso concreto, bueno, pues tengo que empezar un poco diciendo que quede claro que esto no ha sido coincidiendo con la ascensión. Me parece que quizás ¿el sonido va bien? Sí, vale, perdón. Bien, entonces no está coincidiendo con la reciente ascensión de Jesús Calleja al espacio, que ha sido súper televisada, difundida, en la cual pues hemos visto un Jesús Calleja de 59 años que ha culminado pues una cumbre, como lo hizo en su momento don Emilio Herrera, o quiso hacer don Emilio Herrera, pues a través de una empresa privada estadounidense. Pero es cierto que Jesús Calleja se convierte en el tercer español que va al espacio, después de Pedro Duque y Michael López Alegría, pero siento decirles una cosa, una vez más nadie se ha acordado de don Emilio Herrera, que le debemos mucho y le deben mucho a todos los viajes aeroespaciales, como intentaré un poco apuntar. En este sentido, fíjense que es curioso que lo teníamos prácticamente en nuestras manos el haber podido hacerle llegar a Jesús Calleja esta situación, y en cierta manera, pues bueno, nosotros tenemos nuestro mea culpa por no haber llegado a haberlo anticipado, pero bueno, estas son las circunstancias, y ahora mismo incluso se barajó dentro de la Asociación Cultural Emilio Herrera Linares la posibilidad de, bueno, volver a recontarlo. A ver, Jesús Calleja se mueve en un mundo televisivo, y ustedes, como yo, sabemos que el mundo televisivo tiene cuestiones efímeras. Él ahora mismo está en otros proyectos, en otros programas, y bueno, pues en su momento no estaría de más volver a contarlo. Sí les puedo decir que me consta que a Pedro Duque se le hizo llegar precisamente un ejemplar de la autobiografía que don Emilio Herrera, esta autobiografía que tienen ustedes aquí, que además les he traído una especie de información en las fotocopias que hay en la entrada, y se le hizo llegar un poco para que lo conociera cuando se le hizo el homenaje a Emilio Herrera, el merecido homenaje en Granada. Bien, curiosamente, para que veamos como siempre, viene alguien y nos hace famoso a un compatriota. Y aquí querría mostrarles este vídeo promocional que, bueno, pues capturamos gracias a un miembro de la asociación,
Y para que vean ustedes, en cierta manera, como la marca Ebro, nuestra conocida marca Ebro, mi padre tuvo una furgoneta Ebro y yo le tengo mucho cariño, bueno, pues ahora ha sido comprada por los chinos y se vuelve a promocionar, y bueno, pues para que vean ustedes qué hábilmente... Ahora la muestran, quizás porque reinventamos la forma de navegar, la de volar, la reinventamos una y otra vez. Ese siempre ha sido el espíritu de nuestra gente y también el nuestro. Después de 70 años nos reinventamos para seguir avanzando. Bien, en este caso concreto, muy hábilmente, pues lo que han hecho ellos ha sido promocionar la tecnología española, Herrera, Torres Quevedo, Cierva, etcétera, y en este caso concreto, bueno, pues nos han vuelto a sacar los colores como siempre y como ocurrió en su momento. Bien, en este sentido, ¿qué podemos decir? ¿Qué sabemos de Miro Herrera? Esta va a ser un poco la base de mi conferencia, en la cual, pues, sabemos entre comillas, porque se han escrito muchas obras, hay grandes autores, don Emilio Atienza pues, ha trabajado mucho sobre él, otros personajes se han referido más o menos tangencialmente, y en realidad, como les digo, es una figura enormemente atractiva. Para cualquier historiador, como es mi caso, historiador aeronáutico, devenido de la antropología americana, pues bueno, fue increíble porque bueno, yo llegué a él a través de sus antiguos subordinados, los aviadores de la República, y en concreto de su secretario personal, que me contó anécdotas deliciosas. Entonces, bueno, pues un poco voy a hacer una primera parte en la cual voy a, bueno, dar a conocer pinceladas enormemente interesantes que nos darían para muchas otras conferencias y muchas otras cuestiones y tertulias sobre don Emilio, y luego me voy a centrar en, bueno, pues en esta aventura aeroespacial. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué sabemos de él? Bueno, don Emilio Herrera Linares, que como bien he dicho Eloy, nace en Granada el 13 de febrero de 1879 y fallece en la ciudad suiza de Ginebra el 13 de septiembre del 67, tuvo una dilatada trayectoria aeronáutica. Él se formó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y a partir de ahí rápidamente se vinculó al mundo de la aeronáutica. Aquí es donde empieza a balbucear nuestra aeronáutica española. En este sentido, nadie le puede quitar a Guadalajara como cuna de la aeronáutica, porque ahí se empezaron a ensayar los primeros globos, después los primeros dirigibles, luego más tarde ya la aviación pasó a otros sitios. De hecho, don Emilio fue piloto de globo dirigible al aeroplano, un título que muy pocos en España antes de la Guerra Civil podían ostentar. Y aquí le ven ustedes, en este caso concreto, como joven oficial cadete que está asistiendo pues, a la comprobación de uno de los cilindros Mannesmann de gas que se utilizaban para las ascensiones. Es una foto obtenida en el Archivo Histórico del Ejército del Aire y que además le valió para que en esos momentos, ya en 1905, los españoles, iniciando el siglo, ya empezarán a aventurarse en el aire y además con experimentaciones científicas. Y de hecho Herrera forma parte de él, digamos, la ascensión que se hace en Burgos para contemplar el eclipse solar, y para ello utilizó esta cámara fotográfica que se encuentra actualmente en el Museo del Aire. Con lo cual ya ahí empieza a vincular sus intereses aerosteros, aeronáuticos, científicos, y que evidentemente van dando paso a medida que va progresando la aviación. En este sentido, Herrera, pues como es lógico, no se puede soslayar al avance del invento de los hermanos Wright. Y él se convierte en uno de los primeros pilotos militares de la aviación militar española. Aquí le vemos con un monoplano Newport y aquí está su retoño, en este caso José, que ya veremos que tiene su trascendencia aquí, y que te lleva, bueno, pues con un casco, la chichonera típica, y que en este caso, fíjense ustedes un poco la endeblez de este aparato, tela, madera, alambre, etcétera, etcétera, por lo cual se hacen hazañas tan increíbles como por ejemplo esta. En un momento dado, Herrera, que está siendo destinado como jefe de una escuadrilla de aeroplanos en el Protectorado Español de Marruecos, pues llegan y hacen un planteamiento, una gesta, en realidad es como un pequeño raid, pero es el primer piloto, los primeros pilotos, porque tienen ustedes aquí en la derecha José Ortiz Echagua, mío conocido como industrial aeronáutico importantísimo, y bueno, y se animan y quieren hacer la aventura, porque eran unos grandes aventureros, de atravesar el estrecho de Gibraltar para llegar hasta Sevilla, que en ese momento estaba Alfonso XIII, y entregarle pues, la excusa era: vamos a entregarle un mensaje de parte del general Marina de Marruecos, pero vamos a hacernos este vuelo. Ay, amigo, pero ¿cuál es el problema? Que hay que atravesar y sobrevolar Gibraltar, que es inglés.
Y entonces, claro, pues a Herrera le pusieron todos los problemas habidos y por haber. Bueno, pues al final, con todo y con eso, presionando la posibilidad de la visita real, etcétera, realizan ese cruce del Estrecho de Gibraltar en 1914. Pues Londres se cabrea enormemente, evidentemente, y Herrera, muy sutil, muy irónico, demuestra su inteligencia y decía: es que desde tierra se aprecia mal la trayectoria de un aparato. Los británicos están equivocados, pero evidentemente el orgullo se lo tuvieron que tragar. Bien. A continuación, Herrera, ya después de de la Primera Guerra Mundial, Herrera se plantea cada vez en pasos mayores de la aeronáutica, mayores retos, y se plantea el hecho de que hay que unir los dos continentes, América y Europa, con una línea comercial. Y aquí, en este caso concreto, él plantea que en ese momento ningún aparato tenía la potencia, ni el radio de acción, ni la capacidad de carga para que fuera lucrativo, que podía tener en esos momentos la aeronáutica, los más pesados que el aire. Y entonces apela por los dirigibles. Y aquí Herrera, lejos de ser una figura egoísta, que no lo fue nunca, apela precisamente a la técnica española. Y aquí echa mano precisamente del invento que Leonardo Torres Quevedo, que además sobre él le ha hablado de ustedes Paco González Redondo en numerosas ocasiones. Leonardo Torres Quevedo plantea este invento, que es revolucionario en el mundo de los dirigibles, que por una serie de circunstancias más bien políticas, militares y de injerencias acaba siendo expulsado del Parque Aeroestación de Guadalajara, y curiosamente los franceses compran esta patente, después los ingleses, y se convierte en el dirigible de combate más exitoso de la Primera Guerra Mundial. Era mucho más barato que los famosos armatoster Zeppelin, y en este caso concreto Herrera se acuerda y le propone a Torres Quevedo que diseñe un dirigible para poder hacer esa ruta transatlántica. Y Torres Quevedo se pone a ello, le bautiza con el nombre de Hispania, le ilusiona muchísimo, pero la administración, las injerencias, las circunstancias y sobre todo, miren ustedes, el poderosísimo lobby alemán, que después de la Primera Guerra Mundial estaba intentando sobrevivir, entra en el juego. Y aquí es en el caso cuando ya, pues a partir de los años 20, el planteamiento inicial de Herrera, que quería unir con dirigibles desde La Coruña hasta Nueva York, varía su línea para dirigirse desde Sevilla a Buenos Aires. La injerencia proviene una vez más del monarca español. La vinculación de las ciudades hermanas, repúblicas hermanas, etcétera. Bueno, Herrera, que siempre se desligó de las cuestiones económicas, acepta, y en este caso pues poco a poco se va postergando en beneficio de la Luftwaffe Zeppelin, que dirigía Hugo Eckener, que es el sucesor del conde von Zeppelin, para poder llevarlo a cabo. Entonces, la primera travesía, que se hace en 1924, si mal no recuerdo, la lleva a cabo el dirigible Graz Zeppelin. Esta fotografía está tomada en Cuatro Vientos, cuando el Graz Zeppelin atraviesa España. Y Hugo Eckener le fichó, porque en ese momento Herrera era el que mejor conocía la meteorología del Atlántico. No había nadie como él. Hugo Eckener, señoras y señores, no se cansó de decir: no saben ustedes qué personaje es el que tienen entre sus conciudadanos. Brillantísimo. Y ya veremos que hay muchas más ocasiones para que desde fuera lo vuelvan a demostrar. Entonces, el detalle que tuvo Eckener fue el siguiente: cuando llegaron y partiendo precisamente de Friedrichshafen, atraviesan España, Herrera iba como segundo comandante, junto con un comandante de la Marina estadounidense, y Eckener le cede el mando a Herrera. Y dice: desde los Pirineos hasta el Estrecho de Gibraltar está la aeronave bajo su mando. Le confiaba miles de millones de marcos, pero estaba seguro de que lo iba a hacer. Y luego, a continuación, son recibidos en Nueva York, en esa travesía atlántica, el más puro estilo estadounidense. Quinta Avenida, fanfarrias, desfile de los marines, la policía. Ahí está Herrera. Esta fotografía me la facilitó un amigo mío estadounidense, en la cual previamente, aquí ya había pasado el cortejo precisamente de los coches, en los cuales iba Herrera, como uno más. Y Herrera, que siempre fue muy discreto, en todos los banquetes, en todas estas cuestiones, siempre se ponía por detrás, y llegaba Hugo Eckener, le cogía del brazo y dice: usted se sienta conmigo, que es tan protagonista como yo de este viaje. Bien, otro de los hechos que podemos tener: Herrera no solo tiene interés en protagonizar esta serie de hechos, de fomentarlos, sino que también quiere difundir la ciencia aeronáutica y asentarlo. Y por eso promociona el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos en 1921. Esta imagen que tienen ustedes aquí es del actual laboratorio que se encuentra en el aeródromo de Cuatro Vientos.
¿De acuerdo? Y esto es la balanza y el túnel aerodinámico, que en ese momento era lo más moderno de Europa. Vino precisamente un estadounidense de visita un poco pues para ver las evoluciones, dice, se quedó asombrado, dice, esto lo vamos, y cuando le preguntó al ministro de Cultura y tal, dice, ¿usted no conoce esto? Y dice, pues no. Dice, pues oiga, mire, yo de lo que he visto de este país es lo más notorio. ¿Qué es lo más importante de esto? Que en un momento dado Herrera ha tenido la oportunidad de ver a un joven muchacho, Juan de la Cierva, que se ha empeñado en garantizarnos algo que, miren ustedes, hoy en día tenemos que agradecer, y es la seguridad de los pasajeros. Juan de la Cierva consideraba que un avión, en el momento que se le paraba el motor, caía como una piedra, y era precisamente un riesgo enorme. Y él empezó a darle vueltas a la posibilidad de encontrar una aeronave que, aunque se le parara el motor, tuviera un movimiento de autorrotación que fuera frenando su caída en tierra, y de ahí nace el autogiro. Cierva, que precisamente lo que hizo, digámoslo así, finamente, es saquear a su padre, que fue un ministro en muchos gobiernos, a base de pedirle dinero para sus proyectos, llegó un momento que estaba en bancarrota, no tenían dinero. Entonces, en este caso concreto, cuando presencia Emilio Herrera esta nueva forma de volar, dice, hay que apostar por ella. Esto es una forma de volar y encima es segura. Y entonces le brinda todo el apoyo de la aviación militar española, y uno de los primeros modelos que tenemos aquí, que fue volado por Alejandro Gómez Spencer, que tiene relación con alguien que luego hablaremos, y esto lo que permite es ensayarlo en el túnel aerodinámico y que este invento salga adelante. Pero tengan ustedes presente una cosa, estamos en la España de los años 20, promoción aeronáutica industrial cero, y sobre todo de un invento que fuera se lo disputaban. Entonces Herrera, con mucho criterio, le dijo, mira Juan, le llamaba Juanito, que era mucho más joven, yo te recomiendo que te vayas fuera, porque aquí evidentemente no vas a sacarlo adelante. ¿De acuerdo? Y entonces hizo caso, la primera patente ya la empezó a sacar en Gran Bretaña y se difundió. Pero el promotor fue ese. Y como luego repetiré, Herrera hace de transmisión entre las generaciones de los más ligeros que el aire, los dirigibles, y los más pesados que el aire, precisamente, que es el caso del autogiro, con otra particularidad que ya veremos después. Bien. Posteriormente, pues nos enfrentamos a nuestra gran tragedia, que como yo les explico a mis alumnos hoy en día, mi asignatura de Historia de España todavía nos sigue coleando, lastrando, porque creo que no vemos todas las facetas. Emilio Herrera Linares era católico, monárquico, pero sobre todo tenía claro una cosa, tenía una idea política en la que el ejército tiene que estar vinculado al poder civil. Eso lo tenía muy claro. Entonces, en el momento que se produce el advenimiento de la República, Herrera tenía una vinculación personal con el rey. ¿Por qué? Porque cuando ha hecho esa travesía del estrecho de Gibraltar, tanto a su compañero Ortiz Echagüe como a él, le han nombrado gentil hombre de cámara. Y le entregaron para esa confianza una llave de oro. ¿Qué simbolizaba esa llave? Pues que Herrera se podía presentar cualquier día en Palacio sin pedir audiencia y era recibido. Entonces, claro, Herrera, que era un hombre de honor, de estos militares que palabra dada, palabra cumplida, en el momento que se ha producido ya en abril del 31, pues precisamente la llegada a la República, viaja a París, que en ese momento está el rey Alfonso XIII en un hotel, quiere entrevistarse con él y le dice, Majestad, yo tengo una vinculación, tengo un juramento de lealtad con usted. Y Alfonso XIII se lo desligó. No, mira, Herrera, vaya usted a España, que España le necesita más a usted. Yo le desligo mi juramento. Y Herrera se sintió muy tranquilo en ese sentido y juró lealtad a la República. Al igual que muchos otros generales que juraron lealtad a la República y se sublevaron contra ella. Eso protagonizó precisamente un incidente muy curioso en el París ocupado. Herrera, ya les digo que en este caso concreto tenía la antigüedad, el prestigio para ocupar un alto cargo y no. Él se encargó de escuelas científicas, precisamente de la elección de los nuevos pilotos. Se convirtió en uno de los dos generales de las Fuerzas Aéreas de la República. El otro general es un compañero suyo, Ignacio Hidalgo de Cisneros y Montenegro, que le ven ustedes ahí, en este caso concreto. Yo tengo una fotografía que luego le mostraré en mi cuarto, en la cual le hablo un poco de esta dualidad de lo que se vive en las Fuerzas Aéreas de la República, encabezadas por un señor que era católico, que era liberal, pensador, y Ignacio Hidalgo de Cisneros, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Y en cuanto de con eso, se respetaban y se llevaban bien. Pero aquí, como todo lo que pasó nos afectó a la mayor parte de las familias de este país, pues Herrera también tuvo sus sufrimientos.
Aquí a la derecha tienen ustedes a Emilio, el hijo menor, y aquí a José. Emilio, muy vinculado a la figura de su padre, se ofrece para convertirse en piloto de combate de las Fuerzas Aéreas de la República, viaja a la República de Azerbaiyán, a Kirovabat, actualmente Kanya, y allí se forma como piloto, es una aventura extraordinaria, y luego vuelve, y esta foto que tienen ustedes aquí es de la segunda tanda, y este señor que viene aquí en el círculo azul es Emilio, que se le sacó la fotografía en este caso. Y en un momento dado, para que vean ustedes cómo Emilio estaba, con perdón de la expresión, mamando este pundonor, este prestigio, se piden pilotos voluntarios para ir al Frente Norte y Emilio se ofrece. Y bueno, pues en un momento dado llega un oficial, compañero de Herrera, y bueno, sabiendo que es él, le llega y le dice, mire, yo he preferido que su hijo no marchara. Tuvieron una bronca espectacular, porque Emilio creía que su padre había intervenido para salvarle, y él le dijo, no, si yo no he sido. Bueno, pues Emilio tan atraídamente participa en la batalla de Teruel, es derribado, fallece. Esto le pesó amargamente a Herrera. Durante mucho tiempo se habló, fue objeto de una de las pullas radiofónicas de Queipo de Llano, en este caso concreto, aludiendo a esto, dice, ya que su padre quiso volar tan alto, se ha dado cuenta cómo su hijo ha caído tan rápidamente hacia abajo. Le arrastró durante mucho tiempo, le costó más la amistad con un compañero suyo, Quindelán, y le amargó hasta aquel punto, todo el mundo lo notaba, que cuando ya estamos en 1938, don Indalecio Prieto, que es esta figura que ven ustedes aquí, típica Oronda, decide un poco abstraerle de eso, que yo creo que nadie se recupera de la muerte de un hijo o una hija, y le invita a que sea su poco ayudante militar en una gira que van a hacer por América del Sur, y sobre todo con el fin de asistir a la presidencia, a la toma de posesión de la presidencia del presidente chileno Patricio Cerda. Y entonces, en este caso concreto, de esto teníamos noticias, pero curiosamente aquí se aprecia la figura de un Herrera cansado, agotado, triste y tal. Esta foto la he podido conseguir de la Fundación Indalecio Prieto, que me la facilitaron precisamente, y dije, y yo se lo identifiqué, porque todo el mundo habla de Herrera, etcétera. Digo, pues mirad, ahí le tenéis. Y como ya les digo, bueno, pues es una situación dramática, y además precisamente a Herrera en esta situación le pilla fuera, acaba la guerra, vuelve rápidamente a Francia, intenta sacar a su esposa, con una situación un poquito compleja, y bueno, pues se exilia en París. Y en París vive lo que yo llamo el exilio científico. Ya les digo, discúlpenme, pues son pinceladas. Herrera es un general republicano, para la Francia de Vichy y para la Gestapo es un general rojo, tal cual, y en un momento dado, bueno, pues sobrevive, publicando artículos en revistas científicas francesas, en un apartamento muy humilde, cerca de la Place de la République, un apartamento sin ascensor, en este caso concreto pues está allí de vez en cuando, va llegando y de una manera u otra en la Francia ocupada, con estas circunstancias. En un momento dado llegan y hay un general alemán que le cita para poder llegar y llevárselo a Berlín. ¿Por qué? Porque la había conocido en España y sabía, Herrera es un científico importante. Y entonces Herrera, yo creo que de una manera en plan irónica, chinchando, le dijo, bueno, pues usted verá, pero si yo quieren que vaya a Berlín, tienen que pedir permiso ustedes, supongo, al general Franco. Y Franco dijo que no lo daba. Y Herrera lo dice en su memoria, dice, yo creo que me salvaron la vida, porque iba a trabajar en el laboratorio de bioacciones y aquello fue absolutamente arrasado por los bombarderos aliados. Más tarde, como sabían su participación en las revistas francesas, un comandante alemán le cita en una cafetería. Y entonces manda a un oficial, van hablando en francés, va explicándole un poco su vida y tal, bueno, y se encuentra con el oficial, al principio el oficial muy seco. ¿Y usted qué hace? ¿Qué dice? ¿Por qué participa? Pero bueno, usted es un general rojo y tal. Y bueno, yo soy un general republicano que juré, como Franco, lealtad a la República. ¿Qué me dice usted? Dice, sí, que Franco lealtad a la República y la rompió, sí. El comandante alemán se levantó, se cuadró, le saludó y se marchó. Es un detalle. Y ya muy al final, cuando ya estamos en los estertores del Tercer Reich, Herrera, gracias a un cuñado suyo, tiene noticias de que los alemanes están ensayando con armas milagrosas, la Bundeswaffen, y hablan de una gran bomba que puede llegar y dar traste con la guerra. Entonces Herrera, que tenía una mente prodigiosa y que en aquella época no tiene, pues como nosotros, ordenadores, hacía sus cálculos por los medios de la época, empieza a plantearse la posibilidad de los alemanes están desarrollando una bomba atómica.
Y entonces llega y empieza a dar vueltas. ¿Cómo podía averiguar si esto era cierto? Pues muy sencillo. Vamos a escribir un artículo sobre las posibilidades que tiene la bomba atómica, lo mando a publicar y si me lo censuran, lo tienen. Si no me lo censuran, no la tienen. Lo envía, se lo censuraron. Cuando ya el París liberado, en el cual Herrera asiste, la entrada, por cierto, de la división blindada a los republicanos españoles, que se ha sido ensalzada en detrimento de otra actuación, pues bueno, pues llega y dice, bueno, creo que llega el momento de poder publicar esto. Entonces vuelve a la revista y dice, venga a traer el artículo. Y dice, mire usted, señor Herrera, nosotros lo apreciamos mucho, pero nosotros no publicamos ciencia ficción. Una semana más tarde se lanza la bomba en Hiroshima. Entonces, tan solo a mí me contó su secretario personal, García Borrajo, que la fila de periodistas que iban esperando hasta el cuarto piso para poder entrevistar a este señor era increíble, porque ya lo había anticipado, algo que era secretísimo. Y además, algo que a mí me parece enormemente importante. Miren, que una persona tan brillante logre explicar de una manera muy sencilla, como así lo hizo en un artículo, los efectos de una bomba atómica. ¿Cómo lo hizo? Pues simplemente tal cual lo explicó. Imagínense ustedes un corro de bailarinas, otro corro aquí, otro corro aquí, y de repente una de ellas se desliga y empieza a chocar con el otro corro. Pues es una reacción en cadena. Pues así funciona una bomba. Y así lo explicó. No en vano, Antonio García Borrajo me lo contó, dice, mira, Carlos Herrera era un señor muy listo. Digo, sí, Antonio, ya lo sé, dice, enseñó matemáticas a un burro. Digo, Antonio, dice, a mí. Bien, en este sentido, Herrera va más allá, él está muy interesado, precisamente a raíz de la escafandra que les voy a explicar ahora, en lanzarse al espacio. De hecho, ya les anticipo que cuando es nombrado miembro de la Academia de Ciencias en España, su, digamos, discurso de presentación, per excelsia ad excelsia, a través de las estrellas a la ciencia, a través de la ciencia a las estrellas, y él ya está pensando en otra dimensión, está pensando en el espacio, y presenta a la ONEGA, que es la institución francesa científica, la posibilidad de hacerlo. ¿Y cómo? Pues miren ustedes, a través de un misil balístico, V2, que es este que tiene aquí alemán, que he modificado, y ojo, que él lo tenía muy clarito, dice, oiga, que tengo voluntarios, tengo un montón de aviadores republicanos exiliados que se quieren montar ahí, más jóvenes que yo, y lo pueden hacer. Entonces, en este caso concreto, Herrera, pues ya les digo, que se lo presenta a los franceses dicen, no, por el chauvinismo, esto no lo pueden hacer ustedes, lo tenemos que hacer los franceses, pero los estadounidenses están detrás de él. Los soviéticos también. Durante la guerra civil a Herrera le ofrecieron la posibilidad de, antes de irse a Argentina, que se exiliara a la Unión Soviética, pero Herrera odiaba el comunismo por sus convicciones católicas y por su condición autoritaria y por muchas otras razones, y le intentaron llegar y fichar. Los estadounidenses, ¿cómo lo hicieron? De una manera muy sutil. Al principio enviaron a dos periodistas y iban haciéndole preguntas, luego tenía alguna duda, le llamaban por teléfono y Herrera se dio cuenta y dice, estos de periodistas tienen lo que yo de cura. Dice, aquí me están intentando sonsacar. Total, se produce una entrevista a la embajada estadounidense a la cual va Herrera y aquí lo que se llega y se produce es que en un momento dado le plantean, vamos a hacer ese viaje, ¿de acuerdo? Y le ponemos un cheque en blanco, al estilo Trump. ¿Cuánto vales? Y él dijo, no, mire ustedes, es que si hacemos ese viaje tiene que ser con la bandera estadounidense y con la bandera de la República Española del exilio. Si no, no se hace. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sale Antonio García Borrajo, esto, no me importa decirlo, me lo han criticado algunos autores, que si es incierto, no es, a mí me lo transmitió, doy fe que no tengo la prueba documental, es un comentario, y transcribo lo que a mí me dijo antes de fallecer. Carlos me dijo, rechazan todo, me hacen saber que mis trabajos les interesan mucho y que les ponga precio. Muy bien. Estos norteamericanos consideran que todo lo pueden comprar y la dignidad de las personas les importa un bledo. Tengan ustedes presente que Herrera volvía a vivir una situación como exiliado muy precaria. Su amigo Albert Einstein, que además le he conocido antes de la guerra, tenía una gran amistad, pues bueno, pues les puso la situación y entonces le nombró especialista de energía atómica para la Organización de Naciones Unidas. Un puesto muy bien remunerado. Herrera renunció a ese puesto en el momento en que las Naciones Unidas admitieron al gobierno de Franco y volvió otra vez a su vida humilde, espartana y de principios.
Y por último decirles que, bueno, muy vinculado precisamente a esta causa republicana, y con esto un poco quiero finalizar la parte correspondiente a esta introducción antes del aventurero, Herrera fue ministro sin cartera dentro de los gobiernos de la República en el exilio y llegó a ser jefe del gobierno republicano en el exilio. Estuvo ahí muy vinculado hasta prácticamente su muerte, y se produce en Ginebra, y luego ya cuando vuelve a España ya ha fallecido porque le inhuman aquí los restos. Bien. Un pequeño detalle que voy a comentarles: cuando se produce precisamente esta entrada de España en la ONU, a consecuencia de estos tratados hispano-norteamericanos, hispano-estadounidenses, Herrera se preocupa mucho y llega y dice, vamos a ver, estamos ya en un mundo bipolar, Guerra Fría. Entonces escribe a su amigo Ignacio Hidalgo de Cisneros, compañero, y le pregunta, vamos a ver, ¿está España en peligro? Tenemos la posibilidad. Entonces, esta carta que yo en su momento consulté en el archivo de la Fundación Emilio Riera es dirigida a Ignacio, en el que plantea sus temores. Él, como miembro del Comité Central del Partido Comunista y vinculado a Moscú, pues que se lo quisiera. No he tenido constancia de que hubiera respuesta, no ha trascendido. Pero sí en otros libros he constatado que Nikita Khrushchev, que sucedía a Stalin, dijo, todo aquel que esté alineado al otro bando, evidentemente es nuestro enemigo, y por lo tanto inferimos que España lo era, y obviamente pues que tendríamos unas cuantas baterías de misiles que estarían apuntando a todas las bases estadounidenses. Bien, vamos con lo que nos trae, si me permiten, que es, ya les digo, grandes pinceladas, tiene una historia, una vida increíble, pero yo quisiera hablarles de esto. Ya les digo que a colación de lo que ha ocurrido con esta cuestión. Entonces, en este sentido, la importancia que tiene precisamente Emilio Herrera respecto al espacio con este aporte, hay que darle el análisis que merece para que realmente sepamos cuáles son las atribuciones que tiene. En primer lugar, esas bases para el futuro aeroespacial las sienta en esta Escuela Superior de Aerotecnia, que es la base en la cual todas las personas de de posguerra se formaron como ingenieros aeronáuticos, hoy en día ingenieros aeroespaciales. Y Herrera tenía claro una cosa, que esto no quería que fuera un círculo exclusivamente militar. Por así decirlo, vinculó, llamó a todas las mentes más brillantes del mundo de la ciencia civil con el mundo de la ciencia militar. Entonces aquí en una de estas pizarras está explicando, bueno, pues típico, la teoría del vuelo, etcétera. Y en esas clases, que además se han conservado algunas estancias en el aeródromo Cuatro Vientos, en lo que llega a cabo es precisamente darle empuje a esa vinculación que tiene, a esta tríada. Desde mi punto de vista como historiador, yo no soy científico, soy historiador, el papel que tiene Herrera es vincular ese pasado de Leonardo Torres Quevedo, que otra persona multifacética, polifacética en diversos campos, con el futuro, que es Juan de la Cierva. Lamentablemente, Torres Quevedo fallece en diciembre del 36, ya de anciano, en Madrid, mientras que Juan de la Cierva, que en este caso concreto fue una de las personas que llegó e indicó a Luis Bolín qué aparato, el famoso Dragón Rapid, podía tener el radio de acción de trasladar a Franco desde las Canarias hasta el Protectorado de Marruecos y ahí sublevar el ejército, pues bueno, fallece en un accidente en Croydon, en Nobla, porque él iba a comprar armas para el bando que él defendía, que era el monárquico. Yo he recibido muchas críticas por precisamente defenderle a él, o por ejemplo a Carlos de Ella González, el inventor de la horizonte artificial. Por encima de todos, yo simplemente digo, hay que poner en su justo contexto y entender. Pero este señor vinculó esta situación. Qué triste que se diera cuenta, don Leonardo ha fallecido y mi amigo Juanito también ha fallecido. Esto al principio del 37, y que fueras viendo esta tragedia. Entonces, en este sentido, lo que hay que tener en cuenta es que, vamos a ver, Herrera no es una innovación tal cual, hay elementos previos de ascensiones que tenemos que analizar, sus pros y sus contras. Ascensiones que tienen un carácter deportivo y un carácter también científico. Y el primero de ellos es precisamente esta, de Benito Molas. Esto está en el archivo histórico de Guadalajara, don Benito Molas ascendiendo en un globo, que tenía un traje más o menos preparado para la gran altitud, quería batir un récord, 13.000 metros de altura. Este comandante que está aquí es el comandante Maldonado, que estuvo vinculado con el último dirigible español, y esta es la explanada del Parque Aeroestación de Guadalajara, que hoy en día prácticamente ha desaparecido. Bueno, pues Benito Molas, que llega en este caso concreto, llega hasta los 11.000 metros de altura y fallece porque se le obstruye por el hielo el conducto de oxígeno.
Pero Herrera toma nota. Barquilla abierta, traje poco adecuado, vamos a ver. Hay otro intento, y este que tenemos es el de Auguste Piccard, que es un científico muy conocido, y Auguste Piccard va a la otra opción. Yo quiero una barquilla cerrada de aluminio, en este caso concreto, en la cual vamos a viajar tanto mi ayudante, que es Paul Kipfer, que es este señor que está aquí, como mi esposa, que generalmente está muy olvidada, que ella era fotógrafa, y vamos a ir los tres. ¿Cuál es la circunstancia? Pues miren ustedes, con todos los permisos, cómo en caso de un problema, un accidente, ¿cómo puedes escaparte tú de aquí? A través de esa abertura en esas circunstancias, de presa del pánico, pues difícilmente. Y luego, pues en fin, esto es una fotografía tal cual de la época del Bundesarchiv, pues me parecen un par de costaleros en un paso nazareno. Esto era una especie de cascos de protección que no tiene nada que ver con lo que plantea Herrera. Entonces, Piccard, curiosamente, alentó muchísimo a que Herrera hiciera esto, estaban en contacto. Él decía, yo hice, en este caso concreto, los estratos ionizados de la estratosfera, algunos elementos, pero te doy la razón de que muchas de las cosas que podía haber ensayado no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una barquilla presurizada. Y por último, el siguiente paso, los dos siguientes pasos, es una ascensión soviética de unos señores Prokofiev, que siempre me confundo con el músico, Godunov y Birnbaum, en 1933, que el oscurantismo, el secretismo, la cerrazón soviética no permite que todos los datos. Herrera desconfiaba mucho, porque él y otros científicos le pedían hasta dónde han llegado, cómo lo han hecho, acabó mal, en este caso concreto, se salvó Prokofiev, pero en este caso, bueno, pues también le alentaba a decir, hay que dar el paso. Y realmente que no es una situación hecha con un globo, sino que aquí tenemos a Willy Post, en 1934, que es un aviador, es este señor que está aquí. Willy Post era tuerto, lo cual no le impedía volar como Los Ángeles. Y él que tenía un proyecto de ascender hasta prácticamente los 15.000 metros de altura para unir ambos continentes y establecer una especie de línea aérea. Entonces, para hacer esto, Willy Post crea un traje presurizado. Y ahí veremos ahora cuál es la circunstancia importante sobre este traje presurizado, que es este que tienen aquí, y como ven, tiene una especie de escafandra que nos recuerda más a lo de los buzos. Bien, entonces, la importancia. ¿Cuál es la innovación de la escafandra de Herrera? O sea, ¿qué es lo que aporta, ¿no? Entonces, Herrera, en este caso concreto, lo que dice, vamos a ver, los aciertos anteriores es una barquilla abierta, como la de mi amigo Molas, ¿de acuerdo? Y los errores son que para precisamente ascender, nosotros tenemos que compensar la presión interior con la presión exterior. Y aquí ya se distinguen dos elementos, y me van a disculpar, me tengo que meter la chuleta, que aquí tenemos. A la hora de ascender tenemos una zona fisiológicamente eficiente, hasta prácticamente los 12.000 metros, bueno, perdón, hasta los 12.000 metros, tenemos oxígeno, podemos tener ayuda, no tenemos problemas de descompresión. A partir de los 12.000 metros de altura entramos en una situación enormemente peligrosa. ¿Qué nos puede ocurrir? Primero, tenemos que compensar de todas las maneras posibles la presión interior que necesita nuestro traje y que mantenga esa presión en relación a la atmósfera cero. Segundo, que podemos fallecer de hipoxia, o sea, falta de oxígeno, y que luego hay un problema que se llama disbarismo, que en este caso concreto es que hay gases atrapados en el cuerpo que se expanden. Yo esto cuando lo leí, por mi profesión de humanista, pues no, y me tuve que poner a empollar. Y luego también hay estos gases, entre ellos el nitrógeno, que se desprende y nos puede provocar un problema enormemente serio. Y Herrera eso lo tenía claro. ¿Cómo consigo yo esto? Entonces tengo que crear un traje de compresión indirecta, como el de Willy Post. Características, tengo que mantener la presión interior del aire, de acuerdo, de las atmósferas, y que me permita libertad de movimientos. Y por eso entenderán ustedes que aquí Herrera, que está presentando en la Casa de Guadalajara de Madrid, ¿y por qué la Casa de Guadalajara de Madrid? Hombre, puñetas, pues porque en Guadalajara es donde él se ha formado y es un reconocimiento. Y ven ustedes todo este elemento de aceros, de muelles, etcétera, con esa escafandra. Entonces, esto lo que a mí me va a permitir es precisamente, como el propio Herrera dijo, flexibilidad, pero no inextensibilidad. ¿Por qué? Porque mi traje, que lo tenemos aquí, se va a inflar, pero va a estar comprimido. Y voy a poder hacer todos estos movimientos. Y luego, sobre todo, algo muy importante. Tengan ustedes en cuenta que por las leyes de la física, cada 100 metros que ascendemos, desciende la temperatura.
y yo necesito mantener mi calor corporal y que no se vaya afuera. Y sobre estas premisas, él llegó y se puso a trabajar. Y se puso a trabajar creando un traje como este que tienen ustedes aquí, es el de las Parques de la Ciencia de Granada. Ahora mismo que yo sepa, en España hay 4 reproducciones de este traje, ¿de acuerdo?, que vamos a analizar pormenorizadamente en este caso, y que vean ustedes cómo su mente prolífica, continuamente en movimiento, estaba gestando. Aquí tienen ustedes un dibujo que él se autorretrata haciendo, evidentemente no es igual que el que tenemos ahora, esos experimentos en una barquilla abierta, porque son muchos los elementos que quiere hacer, pero necesita libertad en las manos y necesita poder tomar muestras, fotos y todo esto. Esto es un boceto que yo tomé en su momento en la Fundación Emilio Herrera Linares, en su archivo, que es un boceto que hizo el propio Herrera en papel milimetrado. Y esto es el globo que él pretendía, con el que pretendía hacer la ascensión. Y es un globo que Herrera, que era muy de detalles, le bautizó Cuatro Vientos. ¿Por qué? Cuatro Vientos es probablemente, casi diría con seguridad, el aeródromo más antiguo de Europa, que tiene una de las torres de señales más antiguas. Y entonces, en este caso concreto, él quería vincular esta hazaña a este aeródromo. Un aeródromo en el cual se ensayó, se formó como piloto, estaba el laboratorio dinámico, cerca estaba la Escuela Superior de Aerotecnia, muchas razones. La importancia de este globo es que estaba hecho con una envuelta de tela de seda, y entonces, para poder ahorrar lastre, a medida que iba ascendiendo el calentamiento del Sol en el gas, lo que iba produciendo es la ampliación del volumen, y eso generaba una fuerza extensional como un booster. Entonces, en ese sentido, él lo tenía todo muy calculado. Y para ese planteamiento se puso a trabajar. Y aquí tienen ustedes fotografías, aquí tienen ustedes a Herrera dentro de esta barquilla que se hizo en Guadalajara, y todos los operarios militares que eran enormemente eficientes del laboratorio ayudándole y trabajando. Esto que vemos aquí es precisamente la envoltura que tenían de este material plástico para evitar que se fuera el calor. Y aquí tienen que dar un voto de confianza. Herrera está aquí en este momento dentro de la escafandra para poder llegar y moverse, ensayar la ciencia, la experiencia, madre de la ciencia. Y fíjense ustedes hasta qué punto esto despertó una enorme inquietud y una hermosa expectación en Europa, que aquí este periódico alemán publica una foto que, por cierto, está realizada por el famoso fotógrafo Robert Capa. Y está ahí, entonces, la vinculación que tiene es extraordinaria. Yo solo quiero que fijen ustedes su vista en un detalle. Miren ustedes aquí a Herrera, está sonriendo con su chisme, por así decirlo, con sus compañeros, está un poco probando el inflado de este traje aquí, está en la Escuela de Patio Cuatro Vientos, y esta fotografía que está en el archivo de la Asociación de Aéreos de la República es uno de los múltiples ensayos que hice en un tanque de baja presión, pues para probar todo este tipo de cosas, ¿vale? Y digo probar, que llegaba y tenía muchos elementos peligrosos. Bueno, ¿en qué consistía la escafandra? Traje de lana protectora para conservar el calor, traje de presión de caucho para que no se expandiera, lona resistente reforzada con el acero, pues para que pudiera tener esa posibilidad de moverse, analizar, pero que aquello no se inflara como un globo y saliera despedido. Y la capa de plata reflectora. ¿Por qué? Porque a esas alturas la irradiación solar evidentemente era un peligro y la tenían que tener. Y aquí tienen ustedes todo el elemento, la botella de oxígeno que proporcionaba la presión interior, esta escafandra que si ustedes ahora les pondré una imagen, lo cortaran, verían que es muy similar a un traje espacial de los años 60, y en esta escafandra tenía aquí un termómetro, un barómetro para la visión interior, un cristal triple, antirrayos violeta, infrarrojos, etcétera, para poder verlo en todo momento, un micrófono especialmente construido que no tuviera carbono porque se podía poner en ignición, y con esto él pretendía hacer su aventura. Y en este sentido aquí tenemos esta capa que yo esta capa la he tenido en mis manos, fue un privilegiado, y le voy a ser sincero, en ese momento yo estaba empezando a conocer la obra de Herrera, y como le dije a José Miguel Herrera, el padre de Selena, le dije, mira, no sé qué es, puede estar vinculado a la extensión, pero en este momento no sé qué es. Y bueno, pues para mí fue un privilegio, tuvo una confianza conmigo, y esta capa se la iba a poner encima mientras que estuviera ascendiendo, y luego una vez en la altura, 25.000 metros, y va a proceder a todo este detalle. Entonces, en este caso concreto podemos apreciar estas circunstancias.
Comparativamente, traje de Herrera, traje de la NASA. Si cortáramos por aquí, exceptuando este casco, que al cual estábamos más acostumbrados, pues esto parece más el de un buzo. Pero en todos otros elementos es prácticamente similar. Es más, la cobertura que vemos aquí, semimate blanca, que tiene además en los trajes espaciales con un recubrimiento para reflejar los sal, es el mismo que tendría en esa capa de tisú de lamé de plata, porque él lo aprendió cuando viajó con Hugo Ecken en los dirigibles, porque la superficie de los dirigibles era muy brillante para refractar y no cargar y sobrecargar el caso de los gases. Entonces, como les digo, esto es un producto de un artículo periodístico que les he citado y prácticamente es el mismo principio. Y por eso los estadounidenses se dieron cuenta, esto funciona y a este hombre hay que ficharle. Y en este sentido también decirles una cosa, es que Herrera quería hacerlo él. Nadie le iba a poder privar de hacer esta aventura con 55 años. Y en ese sentido yo tengo que agradecer a Selena que me ha facilitado esta imagen de lo que realmente a Herrera y a sus compañeros de promoción les alentaron a subirse en un globo, a volar en un avión así, una estructura súper frágil. Y es este señor Julio Verne. Lo que les alentó, todas las novelas que, menos yo, hemos leído. Pero déjenme decirles una cosa, Herrera pintó este cuadro con 12 años. Era un magnífico dibujante. Que por cierto, dicho ese de paso, con su fina ironía y humor, a veces hacía unas caricaturas que le valieron unos cuantos arrestos en la escuela, pero bueno. Entonces para mí ha sido muy grato vincular este digamos, recuerdo que tienen, y sobre todo, yo lo desconocía, pero me cuadraba, porque él lo decía claramente. Nuestra intención es llegar hasta aquí. Pues como hoy en día, por ejemplo, pues nuestros astronautas, Sara y Pablo, con todos los respetos, pues decir sus nombres, pues estarán pensando en viajar a Marte, más allá, a los anillos de Saturno. Pues ahí está, decirle, oiga, mire, sí, pero este señor ya le estuvo anticipando en esta circunstancia. Él quería ser un aventurero espacial con 55 años. Calleja tiene 59, está muy entrenado, ha subido muchos 8000. Es una persona que se conserva físicamente. Herrera, desconozco, pero no parece que fuera una persona que tuviera mal físico. Pero dice, lo hago yo, porque lo quiero vivir yo. Y porque no voy a hacer, oiga, eso hace usted. No, lo hago yo. Y si me muero yo. Pero si lo disfruto yo. Bien, ¿cuáles son las circunstancias? Fundamentalmente, bueno, pues que cuando se plantea esta ascensión, el traje se ha ensayado hasta la saciedad y en principio iba a ser antes del 36, pero luego le pidieron, según he leído, en dos versiones, que se pide que se posponga hasta octubre de 1936, plena guerra civil. Fíjense ustedes un poco, no vamos a decir ingenuidad en este caso, pero un poco el planteamiento de Herrera, que en ese momento al primer ministro del aire de este país, don Indalecio Prieto, ministro de Marina y Aire, le propone a Herrera, vamos a hacer esta ascensión, octubre del 36, las tropas de Franco todavía van camino de Talavera a Toledo. Dice, como un viso de normalidad, y don Indalecio le decía, pero don Emilio, pero qué normalidad, si estamos en una guerra civil. Bueno, no se hace. Al final, las tropas de Franco entran en Cuatro Vientos, arrasan, solo se han conservado dos elementos del traje. Uno de ellos es la esclavina de plata, que está en manos de la familia de Selena. Otra es el telescopio que le regaló la casa Zeiss, en este caso para poder contemplar la ascensión. Se volcó toda Europa. Los franceses le mandaron una escuadrilla para que pudiera controlar. Su amigo Juanito de la Cierva quería ir con el autogiro hasta donde diera el máximo rango de altitud para acompañarle. Bueno, pues solo se han conservado esas dos piezas. El telescopio me parece que se exhibe en el Parque de Ciencias de Granada. La capa la tiene afortunadamente ellos, se ha protagonizado, lo tienen ustedes ahí el artículo, y esto es gracias a un par de señoras a las cuales yo quise mucho, Loreto y Cuca Gudín, hijas de un avión republicano fusilado por Franco, que celosamente lo conservaron y después se lo entregaron a la familia Herrera. Y hasta ahí nos ha llegado y lo hemos podido conservar. Entonces, en este sentido, yo tengo que decirles que aquí tienen la otra reproducción que hay del traje de Herrera, que está en el Museo de las Ciencias de Coruña, ¿de acuerdo? Es una de las que hay. La otra está en la maestranza, esto me acabo de enterar hace 2 meses, que, pues miren ustedes, uno va escudriñando en la maestranza aérea de Madrid,
Y otra está, me parece, en un museo privado que hay en Málaga de un señor que le encanta esto del espacio y bueno, pues tendría mucho dinero, lo encargó. A mí me pidió participar un poco para asesorarles en el proyecto, pero ya tenemos 4. Pero por lo menos en Granada, que es su tierra natal, ahí lo tienen. Y en este sentido, esta es la esclavina de plata, que está en la casa de la madre de Selena, si mal no recuerdo, que se le cedió la posibilidad de fotografiarla. Yo creo, no sé si, que me corrija Selena en ese momento, si ha salido para otra cuestión, y entonces le hicieron el artículo, le dieron a conocer, etcétera, ¿de acuerdo? Y en este caso concreto, yo pienso que aquí hemos perdido una enorme oportunidad con la extensión de Calleja. Hemos perdido una oportunidad de oro, porque yo estoy convencido que Calleja, y no con esto le estoy dando mala fe, hubiera conocido esto, pues como en español hubiera dicho, oye, que no, mira, esto, lo que vivió este señor, y hubiera supuesto que volviéramos a tener más conocimiento sobre la figura de Emilio Herrera y su escafandra estratosférica. Entonces, en este sentido, pues yo creo que, aparte de los museos, de las reproducciones, miren ustedes lo que dice, este será el atuendo de los navegantes que en los futuros paseos por la estratosfera podremos admirar brillantes y deslumbradores. Y de hecho se dieron cuenta, soviéticos y estadounidenses. Herrera siempre lamentó que cuando se lanza el Sputnik, lo dijo claro en un artículo, Europa, era que tanto nos estamos aquí un poco entre tirios y troyanos palpándonos la vestidura, Europa ha perdido una gran oportunidad de convertirse en pionera espacial. Lo lamento profundamente, y tenía proyectos como no se pueden ustedes imaginar. Y en este caso concreto, pues miren, instituciones como la Asociación de Aviadores de la República, que es la que llegó y dio pie a la creación de la Fundación Emilio Herrera Linares, a la cual yo pertenecí, la Asociación Cultural Emilio Herrera, el Ejército del Aire, pues están intentando evidentemente que no caiga. Hace poco les tengo que decir que la Fundación en Aire les acaba de conceder un premio honorífico a toda la trayectoria a Emilio Herrera, que lo recogieron precisamente Selena y su familia, lo cual les honra, hay un premio dedicado a este tipo de cuestiones, pero desde mi punto de vista, pues yo creo que tenemos que seguir, discúlpenme la expresión, sembrando. ¿En quién? En ellos, en los jóvenes. Ahí tienen ustedes a Pablo Álvarez y a Sara García, nuestros futuros astronautas de la ESA, a los cuales, bueno, pues les llevaron allí y les dijeron, miren ustedes, aquí tienen ustedes el antecedente, o sea, no es de nuevas. Este señor ya empezó a plantear. Yo simplemente no les diría, no, mira, toma, cógete, yo les diría, mete esto. Son sus memorias, deliciosas, deliciosas. Como decía Antonio García Borrajo, era un personaje muy brillante. Yo le decía, yo creo, Antonio, que a este hombre solo le supera algo a su inteligencia. Y me dijo, ¿cuál? La humildad. La humildad. Y entonces, en este sentido, tenemos este legado. Aquí tienen ustedes la tumba de Emilio Herrera actualmente, después de que se traen sus restos a Granada. Llamo la atención poderosamente a esta frase que no se puede vislumbrar por la foto. Decía, no lo lloréis, imitadlo. En la tumba de Ginebra también ponía eso. Y esta es la estatua que tuvimos ocasión de inaugurar en la Universidad Politécnica de Granada, o sea, los campus científicos, para todo aquel que llegue y vaya a formarse como ingeniero, etcétera. Y este tío, ¿quién es? Que se pagó por suscripción popular, que llegamos precisamente con motivo de la publicación de las memorias, de sus verdaderas memorias, que estaban en el archivo, y que permítanme que les diga, para mí fue muy grato promover este proyecto porque las memorias están dedicadas a una gran mujer, su esposa, que se lo agradeció enormemente que contribuyera, ayudara y soportara la muerte de su hijo, el exilio, las penalidades. A mí me han contado gente que cuando falleció don Emilio Herrera había personas que iban a París, y a ver, aparte Trocadero, tal, no sé qué, iban en peregrinación a ver a la esposa de Emilio Herrera, que era un referente humano. ¿Por qué referente humano? Porque aparte de este legado, como dijo José Barleta Carrillo, otro gran ingeniero, él nos dejó algo que ni se mide, ni se pesa, ni se compra. Gracias. Perdón. Les he dejado ahí unas fotocopias porque creo que quedaría coja esta charla, dar a conocer, sin que ustedes supieran un poquito vamos a poner esto en alto para que, más largo,
es un poco lo que hay hasta ahora, porque evidentemente todos metemos en Wikipedia y yo, como digo, la Wikipedia, como les digo a mis alumnos, con perdón, la Wikipedia puede llegar y comete errores. Y en este caso, por ejemplo, les recomiendo encarecidamente este documental en el que tuve ocasión de participar, que le quedan poquitos años para perder los derechos a Televisión Española, ¿de acuerdo? Lo tienen aquí, pero lo pueden ver precisamente en su página de Facebook. Sus memorias, que las edita la Universidad de Granada, son muy asequibles, es una edición muy barata. Nosotros le hicimos una anotación de todas las cuestiones que decía a este respecto. Una de las obras de uno de sus principales biógrafos, granadino, Emilio Atienza Rivero, yo he elegido esta porque lo cita. En este caso concreto, yo hice, se lo comentaba ahora a mi mujer, en 2001 se editó esto. Y Alberto Flechoso me dice, chicos, si es que desde 2001 hasta ahora no se ha hecho algo que es enormemente importante y que tendría que ser la labor, divulgación, puesta en conocimiento de su archivo. Entonces tú quieres saber algo, que en este caso yo vinculaba a Emilio Herrera y Juan de la Cierva, digo, pues mira, ahí lo tienes, digo, yo que tú lo reeditabas, bueno, pues todo se andará. Y luego tienen ustedes aquí también el enlace al podcast, esto me parece que se hizo el año pasado, en el cual, bueno, pues este periodista Martínez pues se interesó por esta esclavina, el traje perdido, creo que se pone, la esclavina de plata, el traje perdido de Herrera, ¿no? Y un poco decían, bueno, pues lo único que nos queda. Yo ya le dije, me parece que en el Parque de Granada está el telescopio. Pero bueno, yo soy de la opinión, en Emilio Herrera, en muchas otras facetas, que es lo que yo trabajo, domino, que nos falta muchísima divulgación, seria, pero divulgación. Porque hay veces que viene gente de fuera a contarnos nuestra historia y yo digo, pero vamos a ver, hace poco yo he leído un trabajo de un estadounidense y sí, bueno, pero hay muchísimas cosas que se está comiendo y tendríamos que hacerlo nosotros porque de material tenemos y ganas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Ha sido delicioso, como tú dices, y nos ha gustado mucho. Y ahora es el momento de que si queremos hacer alguna pregunta o comentario, me levantáis la mano y yo paso el micrófono para que salga algo en la grabación. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la charla. Y has pasado por un aspecto un poco, claro, porque es muy amplia la vida de este hombre. Has mencionado que fue jefe de gobierno de la República en el exilio. Sí. ¿Podrías desarrollar un poco o decir dónde se podría encontrar información sobre esto, si es que la hay? Sí, gracias. Obviamente esto se ha trabajado muchísimo, pues un poco por lo que cito aquí de los libros de Emilio Atienza, en este aquí precisamente que lo he traído, General Herrera, Aeronáutica, Milicia y Política en la España Contemporánea. A ver, Herrera en un momento dado tiene claro que cuando el rey le desvincula de su juramento es fiel a la República, y es palabra dada, palabra cumplida, eso lo tenía clarísimo. Entonces, en este caso concreto, bueno, pues él asume con una enorme dignidad, rayana casi en lo espartano, el que va a estar viviendo en esa casa, muy humilde. Yo, pues uno de sus nietos me comentaba, Fernando, que dice que él, cuando iban allí todos los nietos a jugar y tal, que era muy humilde, pero que dice que dormían en un sillón, que había, dice, era una de las etapas más interesantes de su vida. Pero en este caso concreto, él siempre defendió el bando republicano. Y de hecho, que lo he puesto aquí un poquito de pasada, a sus, digamos, conocidos de antes de la guerra, que eran oposición de Franco, entre ellos Quindelán y otros generales monárquicos, o generales que no estaban de acuerdo, les propuso el proyecto de reunión nacional, o sea, de unificación nacional. Y digo, vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un referéndum, o monarquía o república. Y lo que se vote sale adelante, pero vosotros tenéis que tener claro que tenéis que imponerlo allí. Entonces él participó inicialmente como ministros militares, firmó muchísimos salvoconductos de muchos aviadores que se fugaban por la frontera, que estaban en esa situación un poco desprotegidos legalmente. En el momento que tú le conocías que tenía carácter de aviador, el gobierno francés ya no le podía expulsar a España de Franco, y a partir de ahí fue vinculando precisamente toda su actuación, todos sus elementos políticos en favor de que se restableciera el gobierno legítimamente constituido. De hecho, por ejemplo, hubo un general francés que llegó y se entrevistó con Franco y le llegó y le dijo, pero mire usted, ¿por qué no permite usted que vuelva Herrera?
y tal, y dice, no, Herrera si me hubiera pillado a mí en la guerra, me hubiera ejecutado. Y Herrera, que lo dice en su memoria, dice, yo nunca tuve afán de ser verdugo. Entonces, él vinculó eso, tenía claro que esa era su opción política, la defendió hasta la muerte. Y eso, pues ya, con todo lo que supone. O a lo mejor otra persona, en el momento que se hubiera producido el ingreso en la ONU, hubiera seguido cobrando y tal. Él dijo que no. O sea, ¿cómo pueden admitir? Herrera tuvo un conflicto religioso brutal, se hartó de escribir cartas al Vaticano, él era un católico devoto. ¿Cómo pueden ustedes estar apoyando a este gobierno que ha cometido todas estas cosas? Y había un silencio, hasta llegó un momento de la situación que se traslucía de esa profunda decepción, que Irene Aguilera, su esposa, también escribía al Vaticano diciendo, mire ustedes, es que es una persona que no estamos diciendo, es un católico que está cuestionando la actitud que tiene. Entonces, ante eso, hay bastante bibliografía, en Emilio Atienza la tiene, la ha publicado, y aparte de sus cartas que tiene ahí. De hecho, luego, decirles también, por ejemplo, Herrera fue invitado junto con Quindelán a la Universidad de Oxford a pronunciar una conferencia sobre la guerra civil, y lo hizo pues con un punto de vista ecuánime, sin ánimo de herir, es decir, bueno, nosotros éramos gobierno legalmente constituido, nos defendimos, esta es la situación que vivimos, y bueno, pues aquí estoy. O sea, siempre lo asumió con una dignidad enorme, era un referente. Y sobre todo para los sociedades republicanos. Herrera, tengan ustedes presente un detalle, me van a disculpar, Herrera pues le invitan a México, al México Lázaro Cárdenas, perdón, de otro presidente, el que le sucede, Ávila Camacho. Y le invitan a dar una conferencia y le engañaron. Le engañaron vilmente diciendo, no, va a venir aquí usted a dar una conferencia. Le van a dar un homenaje. Porque muchos aviadores que marcharon a México, que al principio estaban a dos velas, empezaron adentro de la colonia mexicana a destacar. Y entonces llegaron a un momento y dijeron, vamos a honrar a nuestro general. Hidalgo de Cisneros también estuvo en México, pero luego se marchó. Y entonces le invitaron, le dieron una fiesta, se sintió muy honrado. Cuando se marcharon resulta que quedó un fondo de dinero y dice, bueno, ¿y con este dinero qué hacemos ahora? Bueno, se plantearon, ¿por qué no ayudamos a todos los aviadores que están desperdigados en esta diáspora mundial? Y se creó la Asociación de Aviadores Republicanos Españoles. Y esa asociación empezó a enviar dinero desde México a todas las personas que en los diferentes continentes no podían pagarse un médico, no podían pagarse un entierro, tenían una situación económica crucial. Pero Herrera, cuando estaba en París, ya había creado una liga de antiguos aviadores republicanos españoles. Presidente de honor, él. O sea, mencionar a Herrera era como decir, es nuestra piedra de toque. Es una figura intachable, con un prestigio impresionante. Entonces esa vinculación hasta que, y Herrera decía, tienen ustedes que defender sus derechos como militares profesionales. La Asociación de Aviadores de la República se constituye a finales del 78, no, perdón, el 76, y es el primer grupo, las primeras Fuerzas Armadas de la Segunda República que obtiene su reconocimiento como militares profesionales durante la transición. Lo hacen y lo consiguen durante el gobierno de Felipe González, no sin muchísima pelea política. Entonces esa faceta y el prestigio que le alienta. Pero vamos, yo eso sinceramente no lo he trabajado, porque bueno, no me da para más. ¿De acuerdo? Nada. Pues nada, muchas gracias también por la conferencia, que ha sido muy interesante. Yo, ha habido una cosa que me ha confundido un poco, no sé, a ver. Es posible. Sí, es. Se me habrá ido. El comentario este que hace sobre los americanos, que empieza, lo rechazan todo, Sí. y luego dice que les interesa mucho sus trabajos y que pongan Sí, precio sí. y tal. Y lo rechazan todo. ¿Qué Rechazan puede todo el significar? hecho de precisamente, vamos a ver, yo esto me lo he planteado, o sea, yo puedo querer muchísimo a Herrera, sin haberle conocido, pero tengan ustedes presente, por cuestiones de historia, los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando llegan y está produciéndose el fin de la guerra, tienen una serie de científicos que quieren llegar y sacar para sus propios intereses. También, entre otras cosas que no se cuenta, a algunos espías, verdugos, personas metidas con la Gestapo, las SS, les blanquean el expediente para que trabajen para sus servicios secretos, porque saben lo que hay allí. Entre ellos, dentro de los científicos, es von Braun. A von Braun, entre otras cosas, pues no le llegan a encumbrar por una sencilla razón, porque en Peenemünde, que es donde está haciendo estos ensayos balísticos, utilizaba mano de obra esclava. No judíos, mano de obra esclava, polacos, búlgaros, checos, lo que fuera. Y era un personaje de primer orden. Entonces yo creo que a Herrera también le hubiera interesado, o le hubiera interesado que Herrera y von Braun,
del que estoy convencido que tenía noticias, porque además Einstein estaba en Estados Unidos y le conocían. Entonces, ¿qué es lo que rechazaban? Que Herrera llegó y dijo, República Española. Y los otros decían, no. ¿Por qué? Porque voy a firmar un acuerdo con Franco. Y le dijeron que no. Pero, bueno, la línea de póngase usted precio. Ya les digo, esto por favor yo no lo he podido constatar documentalmente. Esto es un comentario de su secretario personal. Su secretario personal, que además me contó una anécdota, si me permite, de un poco de la dignidad de Herrera. Herrera no tenía, como decir, no tenía frigorífico. Y en un momento dado dice, ¿cómo le hago yo a este hombre tal? Y dice, don Emilio, tengo un problema. ¿Qué te pasa, Antonio? Dice, mire, es que me están haciendo obra y tengo que colocar el frigorífico en algún lado. ¿Usted le importaría que llegara? Y tal. Dice, pero hijo, son 4. No se preocupe que los mozos lo suben. Se lo subieron y se le olvidó. Es la única manera de que Herrera pudiera aceptar algo. Porque de eso muchos sabios republicanos eran muy Quijote, las pasaban canutas. Pero le decías, oye, mira, Paco, ¿te quieres quedar a comer? Bueno, no, es que hoy no me viene mal. Venga, Paco, quédate a comer, que se te ve. Entonces es eso, él tenía esa dignidad y dijo, tal. En el momento que se le acepta a la Unión, a España dentro de la ONU, Herrera renunció a su puesto, muy bien remunerado, y se lo explicó a Einstein, mira, yo no puedo. ¿Cómo va a reconocer la ONU un gobierno que a mí me ha hecho la puñeta y que me ha causado el mayor dolor de mi vida, que es la muerte de mi hijo, de su niño? Muchas gracias por la charla, extremadamente interesante. Gracias. Una pregunta, si no mal entendí, él trabajó en el tema del autogiro, ¿no es cierto?, en el proyecto del autogiro. Perdón, él lo que hizo fue facilitar las instalaciones precisamente del laboratorio aerodinámico para que Cierva pudiera darse cuenta del problema. ¿Cuál era el problema del autogiro? Que esto también suscitó su problema, su chiste político. Que cuando empezaba aquello a rotar y a moverse, tenía una tendencia a girar hacia la derecha. Entonces todo el mundo, claro, pues su padre es de derechas y ya está. Entonces se dieron cuenta que era un problema de incidencia en las palas. Herrera apostó por él. Dice, tiene usted que ensayarlo aquí para que usted haga los cálculos y lo pueda modificar. Y a continuación, después de los ensayos en el laboratorio dinámico, el autogiro de Cierva se convirtió en una realidad. Pero gracias a él. Y ya cuando lo vio, si aquí me pilla un poquito, el primer ensayo del autogiro se realiza en la Chopera del Retiro y Juan de la Cierva, junto con un cuñado suyo, hicieron un modelo de gomas, de palas, y los exhibieron allí. Y Herrera estaba allí y dijo, esto es una nueva forma de volar y hay que apostar por ella. Y lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Entonces llegó y cuando se estaba ya el padre, el ministro Cierva estaba harto de que su hijo le estuviera hablando y mira, yo no te pago más proyectos, que además vas un otro. El problema de Juan de la Cierva, entre comillas, entiéndanme bien, es que su mente era casi de la misma línea de Herrera, que iba concibiendo nuevos elementos sobre la base de la simplicidad. Él quería que todos sus elementos fueran enormemente simples, nada de complicados. ¿Para qué? Para que los mecánicos lo puedan. Entonces, comercialmente era inviable, porque tenías un modelo y 2 semanas más tarde venía con un nuevo proyecto. Oiga, tal, no, oiga, esto no se puede hacer. Entonces, Herrera le facilita que corrija ese error en el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos y que el autogiro se haga una realidad. Indudablemente. Y el autogiro, tengan ustedes en cuenta que además muchas empresas intentaron sustraerle licencias. Hay una famosa sentencia de un juzgado de Nueva York, la sentencia Lane, que dice, no, el verdadero factotum del autogiro es don Juan de la Cierva. Y ya no solo que lo dijera un juez, es que Igor Sikorsky, de los helicópteros, llegó y dijo, gracias a don Juan, nosotros tenemos los helicópteros. De hecho, Juan de la Cierva se planteó al final de su vida y dice, si es que al final voy a hacer un helicóptero. Dice, porque es que, pero no me gusta, porque es muy complicado mecánicamente. Pero es eso, y lo reconoció. Eran muy amigos, se pasaron las horas muertas ahí hablando. Y fíjese, Herrera se iba a jugar la vida. Pues Juan de la Cierva dijo, yo subo contigo hasta donde me dé el autogiro. Porque quiero acompañarte ahí un poco. Entonces, gracias a ese elemento, y luego le aconsejó, vete, aquí no vas a poder sacar adelante comercialmente. Sí, la aviación militar te va a comprar 2 o 3 ejemplares, pero nosotros no somos un país industrializado como Gran Bretaña y Francia, que le están esperando con los brazos abiertos. En aquella época, lo que hoy en día, por ejemplo, los drones que ahora nos venden como que van a traernos paquetes, medicinas, que aterrizan,
aparte de la cuestión bélica, pues en algunas ciudades futuristas ya se planteaban que los autogiros, pues como hoy en día los helicópteros aterrizaran en el techo de las casas. Y eso en Estados Unidos, aparte de que a Juan de la Cierva le encantaba el jazz y se sentía muy a gusto, etcétera, le recibieron en Lord de multitud. Entonces ahí aterrizó un autogiro en la parte del ala este de la Casa Blanca, lo tenía todo hecho. Pero él, al igual que Torres Quevedo, dijo: licencia gratuita para España, todos los derechos gratuitos para mi país, el resto a pagar. Y fue gracias a Herrera. Él intervino, es decir, yo pongo mis operarios, pongo mis instalaciones, pongo mi balanza aerodinámica para que usted pueda sacar adelante su proyecto. Por eso digo que para mí es la tríada crucial. La tríada crucial. Y yo de esto les hablo a mis alumnos. Les digo: chicos, están mirando y tú esto lo sabes. Pues he hecho unas cuantas horitas. Sí. Una pregunta. Muchas gracias por la conferencia. Gracias. Que, como dices tú, la triada tan famosa en el mundo ingeniero técnico, pero el más olvidado siempre ha sido Herrera. Vamos, el más conocido en la cultura popular ha sido de la Cierva, luego un poco Torres Quevedo ya entrando en gente un poco técnica, y luego Herrera. Todo sabemos que le intentaron borrar de la historia y que ahora hay que divulgarlo y demás, pero no sé si puedes saber cómo procedieron para borrarle. Sabemos el porqué, pero a ver si tienes más desarrollado cómo procedieron para que hasta los años 80 finales no saliera la figura de Emilio Herrera a la luz. Muy sencillo, no se le menciona, no existe. No se le menciona, no existe, no se aporta. Claro. Todas las cosas que pudiera tener la ESA, que luego da pie a la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, hombre, los que son, yo he conocido a don Jesús Larrazábal, ingeniero aeronáutico, historiador militar, hombre, compañero de José Barleta Carrillo, hijo de Ismael Barleta Carrillo, compañero de Herrera, y no le he oído jamás una mala palabra. Digo, bueno, mira, es lo que hay, pero se lo intentó. Un pequeño detalle, una anécdota. Él llegó cuando se nombra en el puesto de su sillón de la Academia de Ciencias Española a otra persona, que lamentablemente no me acuerdo, le dan la medalla, pues como ocupa ese puesto. Entonces Herrera le escribe y dice: la original la tengo yo. O sea, usted tal. Pero era eso. Entonces, claro, pues el otro es que sentiría un poquito... Pero bueno, como disfrutaba las prebendas del régimen, esto es lo que es. También otro detalle, yo lo digo sin ambagajes. Hace poco Ángel Luis Arias, que es el delegado español en la Organización Internacional de la Aviación Civil, pues me dijo: ojo, Carlos, chicos, dice, parece mentira que aquí todo el mundo llega y coge y hablan de sus próceres, de sus personajes, y España no tiene algo aquí. Dice, ¿tú a quién me propones? Digo, mira, yo de estos tres te diría, en este caso concreto tienes. Juan de la Cierva está precisamente en el Smithsonian en Estados Unidos, tiene dedicado una estatua en el Hall of Fame y tal. Cuando yo en su momento, bueno, esto es un poco personal, yo hice la mili en el Museo del Aire, hicimos una propuesta para que se incluyera a Torres Quevedo y a Herrera. Y vamos, tiene sus méritos. Bueno, pues entonces al final Ángel Luis Arias está consiguiendo, creo a través de la Fundación En Aire, pues que se construya una réplica y que se vea allí y se done, diciendo, oiga, miren ustedes, Willy Post sí, pero este señor pensó mucho más. Pero en realidad es eso, no se habla, no se conoce, pero sobre eso como cualquier otro. En el caso de la Cierva, yo puedo decir igual, yo reconozco que puede tener sus ideologías, además en su momento yo contacté con un familiar y el hombre un poquito estaba molesto, decía, bueno, mi abuelo lo que defendió son sus ideales y su familia. Pues muy bien. Carlos de Haya. Les voy a decir, yo he escrito un prólogo de Carlos de Haya que me han censurado, porque he dicho que no lo quieren un bando porque era sublevado y otro bando no se atreve a llegar y darle el realce pues porque es incómodo. Y de Juan de la Cierva igual, con Paco estuvimos hablando de Juan de la Cierva y a mí me encalomó y dice, bueno, ¿por qué Cierva no es un personaje querido? Pues le dice, pues decía, porque es un facha, perdón usted, Cierva no era fascista, monárquico, y apostaba por su ideal y lo apoyó. Pero nadie le puede dejar reconocer, como a Carlos de Haya González, que se le ocurrió
que también tuvo contacto con Emilio Herrera, porque el proyecto del horizonte artificial que te permite navegar en la más absoluta oscuridad, niebla y tal, y si estás picando, si estás ascendiendo, y estuvieron en contacto. Y en este caso concreto, pero la cuestión es muy sencilla, se olvida, se omite, no se menciona, pero bueno, somos una nación que nos gusta mucho escribir, y hay informes, y hay documentos, la familia conserva, y luego, pues bueno, ya les digo, muchísima documentación han ido, y siempre, mal que bien, uno pues ha tenido contacto y ha podido hacerlo. Hay muchísimo por trabajar e investigar, lo que pasa es que, bueno, hay que tener... Y yo pues me alegro, hay otro personaje también, Virgilio Leret, es el autor del mototurbocompresor, que es una manera de vuelo, precisamente un vuelo pistón, el precedente de una aviación a reacción, y la mala suerte de Virgilio Leret es que el 17 de julio es fusilado en Melilla, porque defiende la República, le llegan allí, se salva una maleta con todos los planos. Su esposa, que había estado en prisión, los saca, los consigue sacar junto con sus hijas y emigra. Y les hace llegar a la RAF, a la Royal Air Force, este proyecto. Oiga, ya que están ustedes peleándose con los nazis, a lo mejor esto les ayuda. ¿Lo valoraron? ¿Funcionaba? Sí. Lo que pasa es que en este caso pues, había un proyecto británico que estaba más en marcha. Pues como tantos otros. Pues yo creo que hay que ponerlo en su sitio. Como dijo un periodista británico, del cual yo aprendí muchísimo en este caso concreto, dice, es muy fácil juzgar desde el pasado. La labor de un historiador es tratar de entender y de difundir, y que luego cada uno tome su partido, pero difundir seriamente con documentos. O sea, yo todo lo que les he mostrado aquí son documentos o fotografías que he extraído de los archivos. Yo no tengo nada, absolutamente nada de Emilio Herrera. Bueno, si uso un recuerdo, que me alienta, claro. ¿Una pregunta? Nada más. Bueno, quiero recomendar la conferencia del jueves que viene, que titula Los beneficios de la actividad física en las personas mayores como yo, como algunos de vosotros también. Se me antoja bastante interesante. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hombre, gracias. Diploma por haber hecho una conferencia tan buena. ¿Te ha gustado? Sí. Me alegro mucho. Así no se nos pierde. Quieren hacer una foto para...